al que todo nos lo da, al que por Él estamos hoy aquí, mi iglesia El Salvador. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, en Mateo 7:12 dice de la siguiente manera: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vuelvo y les repito, iglesia, Mateo 7:12, para que lo estén buscando y para que lo escudriñen en su casa, mis hermanos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, mis hermanos, primeramente, dar amor, ser bondadoso, ser misericordioso, mis hermanos, para poder nosotros recibir lo que esperamos del prójimo. Esto es lo que nos manda la ley y los profetas. Porque el que tiene a Dios en su corazón, Iglesia El Salvador, tiene un corazón amoroso, un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, mis hermanos. Entonces, yo les pido, mis hermanos, que hagan reverencia a nuestro Padre Celestial en esta hora. Entonces, mis hermanos, lo voy a estar invitando en esta hora que abran su Biblia en en Hechos 9:36. Hechos 9:36 al 40, mis hermanos. Desde 9:36. Entonces, mis hermanos, esta palabra yo le he titulado en esta noche: dos principios de la ley, mis hermanos. Lo que siembra, eso recogerá. Entonces tengan presente dos principios de la ley. De lo que sembramos, eso recogeremos, eso segaremos. Entonces, en Hechos 9:36 al 40, leo a favor de todos nosotros, mis hermanos. Porque la palabra no es solamente para los oyentes, sino para el que la está llevando también, iglesia. Dice, Dorca es resucitada, dice. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorca. Esta abundaba en abundantes obras y limosna que hacía. El versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, dice el 39. Entonces Pedro fue con ellos, y cuando le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Aleluya. Entonces sacando, versículo 40, mis hermanos. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Aleluya, la gloria sea para el que vive y reina por los siglos de los siglos, mis hermanos. Entonces, aquí vengo a hablarles, mis hermanos, de lo que sembramos, recogemos. Y vemos de qué se trata el texto, de qué nos habla el texto. El texto dice en el versículo 36 que había una mujer en Jope llamada Dorca. Una mujer, mis hermanos, que era grande en obra. Una mujer, mis hermanos, que era misericordiosa. Una mujer que ayudaba al necesitado. Porque ahí dice la palabra que era grande en obra. Era una mujer
que daba buenas dádivas, una mujer que ayudaba al necesitado, una mujer que se dolía de su hermano. Iglesia El Salvador, aquí no dice en este texto, porque aquí nos está relatando la vida de Dorcas. Y no nos dice de que oraba mucho, no nos dice de que ayunaba mucho, pero sí nos habla de que era una mujer generosa. Pero ya en el versículo 37 dice que acontece que aquella mujer se enferma. La mujer muere, la mujer es lavada, la mujer la llevan a una sala y la ponen a velar, ¿verdad? Pero también nos dice que en Lida, me imagino yo que era una ciudad cerquita de Jope, estaba Pedro, un discípulo de Jesús. Y fueron los dos hombres a buscar a Pedro, a decirle que por favor viniera pronto. Pero yo lo que me pregunto es, ¿a pronto a qué? Porque si ya dice la palabra que Dorcas había muerto, que ya la habían lavado, que ya la tenían, iglesia, en una sala de velación. Entonces, ¿a qué venía Pedro? Y sigue relatándonos el verso, el texto bíblico, que Pedro viene a Jope. Llega a la sala donde están velando a Dorcas. La encuentra con las mujeres que eran las viudas que ella ayudaba. Y esas mujeres rodean a Pedro y empiezan a hablarle de las dádivas de Dorcas, iglesia. Empiezan a decirle que mira la túnica que ella me tejió, mira el vestido que hacía en sus tiempos libres, mira lo que hacía ella, mira, y lloraban. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, es cuando dice Pedro, salga, se vuelve de rodillas, ora a Dios, se levanta, va hasta donde Dorcas y le dice, levántate. Y ella abre sus ojos y se incorpora, se levanta, fue resucitada, mis hermanos. Pero miren ustedes, mis hermanos, lo que aquí se siembra, aquí se recoge. Lo que aquí se siembra, hermano, aquí se cosecha, aquí en la tierra, mis hermanos. A veces creemos que si hacemos buenas obras, lo vamos a ver cuando nos partamos de esta tierra. Pero no, aquí el texto bíblico nos está diciendo, nos está hablando de las obras de esta mujer. De esta mujer buena, esta mujer maravillosa, esa mujer con un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de amor, mis hermanos. ¿Ve? Entonces uno se queda, Dios mío, Señor, sus obras, porque ¿por qué? ¿A qué movió a Pedro a llevarle a orar por ella? ¿Verdad? Lo que empezaron a relatarle esas viudas, esas mujeres, ¿verdad? De lo que ella, o sea, Pedro sintió tanto dolor y se dio cuenta que esa mujer iba a hacer falta en ese lugar, que esa mujer era útil en medio del pueblo de Jope, porque dice, ella era grande en obras, ella era una mujer que daba buena limosna, mis hermanos. Y si también vemos, iglesia, si nos vamos a Isaías 38, vemos al rey Ezequías, que el rey Ezequías, el profeta fue y le dijo, te quedan 15 días de vida, arregla todo. Y él, mis hermanos, cuando el profeta sale, él como estaba, porque lo que yo pude entender del texto, él estaba enfermo. Ezequías estaba enfermo. Ezequías tenía algo en sus piernas. ¿Ve? Tenía llaga, no sé, lepra, no sé, pero estaba enfermo. Y dice que él volteó su rostro a la pared y oró y lloró. Y empezó a relatarle a Dios su misericordia, todo lo que él había hecho en el pueblo de Judá. ¿Ve? Empezó a decirle, yo todavía soy útil, tengo un corazón bueno. Y vemos que eso lo llevó a misericordia a Dios. Y le dijo a Isaías, devuélvete y dile que ya no son 15 días, sino 15 años, hermano. La gloria sea para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Mire, 15 años, iglesia, porque Dios se dio cuenta que aún Ezequías tenía mucho por qué dar. Entonces
Hermano, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nosotros, si está en nuestras manos, bendecir al amigo, bendecir al hermano, bendecir al prójimo, bendecir al menesteroso, porque la misma palabra dice que donde nosotros lleguemos vamos a encontrar un menesteroso. Mentira del diablo, iglesia, cuando dice que no tenemos nada que dar. Sí tenemos algo que dar. Siempre tenemos algo que dar. No debemos esperar, iglesia El Salvador, que las cosas que uno pueda regalar ahora la deje para la mañana, sacarle y echarla a la basura. Porque yo lo digo por mí, porque a mí me ha pasado. ¿Ve? Porque las obras son las que también hablan por nosotros. Porque aquí vemos, mis hermanos, que estas personas fueron reconocidas por sus obras. Ahora los invito, mis hermanos, que vayamos a Lucas 7, de 2 al 5. Y leo la palabra a favor de todos nosotros. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que este hombre era un gentil. Este hombre era un romano. Este hombre era un centurión. Este era un hombre, mis hermanos, que tenía un buen corazón. Mira cómo relata el texto, mis hermanos. Que él tenía su siervo. Y él escuchó. Tenía su siervo enfermo. Y él escuchó hablar que Jesús estaba por ahí. ¿Ve? Y él le dice a los ancianos: vayan y hablen con él, que mi siervo está enfermo. ¿Por qué? Porque el centurión sabía que si Jesús oraba por su siervo, se lo iba a sanar. Y así hicieron los ancianos. Fueron donde Jesús y le dijeron: hazle justicia, porque él es digno de hacerle realidad esa petición. Porque él ama a los judíos. Él ama el pueblo de los judíos. Él no ha hecho una sinagoga. Entonces, mis hermanos, ¿por qué era reconocido el centurión? Si no era por sus obras, por lo que él había hecho por los judíos. Y miren, y vemos esto, mi hermano, que ni siquiera era para él, sino para su siervo. Así tenía ese hombre ese corazón tan bueno, ¿verdad? Porque si tenía él misericordia y hacía buenas dádivas con los judíos, ahora con el hombre que tenía a su lado, porque dice el texto que él amaba mucho a su siervo. Entonces, iglesia, vuelvo y te lo repito: si en tu mano estar, da. Porque es más feliz, iglesia El Salvador, el que da que el que recibe. La gente cree porque el que da generosamente, da de amor, va con una cara, con una sonrisa de aquí hasta acá. Pero de pronto el que va a recibir no está agradado a lo que le van a dar. ¿Ve? Entonces, ¿quién es el que está más feliz? ¿El que está dando o el que está recibiendo? A veces creemos que es el que está recibiendo. No, Señor. Porque cuando uno da de todo corazón, uno siente una satisfacción, uno siente una alegría, porque siente que hizo algo bueno, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros sembramos en alguien, nosotros somos reconocidos. Somos reconocidos muchas veces por eso que hacemos. ¿Ve? Porque si X o Y persona me dice: Edith, mira, yo voy a ofrendar ese abanico para la iglesia. Y yo le digo al pastor: pastor, mire, vea, Julanita de tal mandó este abanico. Pero resulta que en cualquier momento Julanita de tal dice: estoy enferma, Edith, pide oración por mí.
Entonces yo vengo y le digo al pastor o al ministerio de intercesión: ¿sabe qué? La hermana que nos regaló el abanico está enferma. Entonces usted dice: ay, sí, ¿verdad? Ella dio un regalo a la iglesia. Ella dio una ofrenda a la iglesia. Vamos a orar por esta mujer. Entonces ya es reconocida por algo, iglesia. A veces no tenemos las cosas y nos atamos, porque a veces Dios nos manda a esas personas allí para ver hasta dónde llegamos, para mirar nuestro corazón. Porque Él dijo, mis hermanos, Él dice: me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste. Entonces, iglesia, una cosa va con la otra. Pero nuestro Padre Celestial, Él no se equivoca. La palabra nos lleva de uno al otro versículo, iglesia. Él nos empalma lo uno con lo otro, así como nos empalma nuestra vida, mis hermanos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso les digo, mis hermanos, soltemos, no nos apeguemos a nada, porque así como damos, así recibimos de parte de Dios, mis hermanos. Pero como yo también le estoy diciendo, Iglesia El Salvador, que esta palabra se llama 2 principios de la ley. De lo que siembra, segamos, ¿verdad? A veces nosotros somos muy ligeros para lanzar juicio contra el hermano, ¿verdad? A veces nos refieren a algo: ay, sí, ¿verdad? Empezamos como que si lo hubiéramos vivido, como si nos afectara a nosotros mismos, ¿verdad? Y a Dios no nos gusta así. Por eso yo le digo, iglesia, escudriñemos la palabra, porque aquí la palabra nos confronta, aquí la palabra nos hace libre, ¿ve? La palabra nos corrige, hermano. La palabra nos dirige. Y si todo esto está aquí en la palabra, es para que no caigamos, para que no, porque hay ejemplos en la palabra de Dios que son positivos y otros son negativos. Entonces, ¿para qué lo negativo? Para que nosotros no caigamos, porque no tenemos una Biblia para tenerla ahí cerradita. Voy a llevarla a la iglesia, que a veces la traemos y ni la abrimos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, mis hermanos. Tenemos que ser, mis hermanos, no tanto oidores de la palabra, sino hacedores de ella también. No que nos prediquen la palabra ahora y la escuchamos y linda y bella y ¡fum! ¿Ve? Porque aquí yo le pongo de ejemplo al rey David. A mí me encanta el rey David. ¿Ve? Y yo miro lo bueno que hizo una persona con un corazón temeroso, un corazón como el corazón de Dios, lo señala la palabra. Pero un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios, pero también hizo cosas malas. Hizo cosas malas delante de los ojos de Dios. Y así muchas veces, mis hermanos, nosotros atamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, mis hermanos, nos lo llevamos por delante por estar haciendo juicios ligeros. Yo les voy a relatar algo, una historia que siempre lo he tenido aquí en mi mente y ahora lo voy a decir. Yo era adolescente, digo yo que tenía como 15 años, estudiaba acá y había llegado a Mingueo de vacaciones, estudiaba aquí en Santa Marta. Y llegué a la casa y estaba mi mamá hablando con una vecina. Estaban las dos espotricando de la hija de la otra vecina. Ay, sí, mira que ella está en todas las fiestas. Ahorita sale embarazada. Mira que el otro día cómo tenía la cara. Yo creo que ella abortó, ¿sabe? Y ella dándole. Y mamá poniendo a 2 hijas que tenía aquí en el momento estudiando, era Sonia y yo. Ay, no, mi hermana, mi hija Eddie, las mejores notas. Y Juliana y a Sonia le exoneraron. Y la otra señora decía: no, mi hija excelente en el colegio. Ella de su casa al colegio. Ella no tiene novio. Porque yo no acepto de que mi hija nadie me la vaya a perratear. ¿Ve? Y han de creer ustedes que como a los 2 meses la señora estaba enferma
¿Por qué? Porque la hija se le había ido para Barranquilla con un hombre y no sabían qué clase de hombre era, porque nunca le habían visto novio. Nunca le habían conocido novio. ¿Ve? Entonces, ojo con lo que hablamos. ¿Qué pasó? Mi hermana Sonia, que lo hablo así con nombre propio, mi hermana Sonia salió embarazada. Y no tenía novio. No tenía novio. Y tanto sería el karma de mi mamá, la vergüenza, que cogieron y la mandaron para Fonseca, Guajira. Para nada, porque cuando tuvo para dar luz, se la trajeron para Mingueo. Entonces, hagáis son de aquí, yo sabría de dónde. ¿Ve? Entonces, ojo iglesia, ojo hermano. Porque todas estas cosas nos pasan para que nosotros corrijamos la boca. Digamos como dice la alabanza, ay Dios mío, Señor, ayuda a controlar mi lengua. ¿Verdad? Porque eso trae daño. Porque lo que deseamos en los hijos ajenos, lo que queremos ver reflejado en la familia ajena, en los hijos ajenos, lo vamos a ver reflejado en nuestros hijos. Entonces lo dañamos. Mira, yo le traigo aquí, como ya les dije, mira cómo dice Mateo 7:2. Es un momentico y se lo busco. Mateo. Mira lo que dice Mateo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, lo serás medido. Porque cuando nosotros pedimos juicio para un hermano, el otro hermano, ¿qué es de Dios? Para ver. ¿Será que el otro hermano no es hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces tenemos que mirar, mis hermanos, no ser tan ligeros, ¿verdad? A mí me encanta 2 de Samuel. Voy a leerlo, 2 de Samuel 12. Mi hermano, el que quiere buscarlo, que lo busque también, para que medite en la palabra. 2 de Samuel 12:1. 2 de Samuel 12, del 1 en adelante. Bueno, leo a favor de todos nosotros. Dice, Natán molesta a David. Pero miren esto, mis hermanos. Miren esto. El rey David, relata la Biblia que el rey David era un hombre muy poderoso. Un hombre que tenía acceso a muchas cosas. Más adelante de este texto, abajo dice que él pudo haber tenido todas las mujeres que quería. ¿Ve? Dicen que a su hijo le contaron las mujeres, se la pudieron contar al rey Salomón, 300 y 700, pero al rey David no. Así, ¿a cómo serían las mujeres que tuvo ese hombre? Pero ¿qué pasó? Que el rey David, él siendo un hombre poderoso, se montó a la azotea donde nunca debió montarse, vio a la mujer ajena, la vio desnuda, medio desnuda, la codició, pidió que se la llevaran, se llegó a ella, le embarazó a la mujer ajena. ¿Ve? Y más que embaraza a la mujer ajena, viene y comete pecado de muerte, porque él mató, puede decir que mató a Urías, esposo de Betsabé, que es de la mujer con que estamos hablando del texto, la esposa de Urías, ¿verdad? Un hombre que se puede decir pobrecito, un hombre inocente, un hombre que yo creo que ni llegó a enterarse de la infidelidad de la esposa, de lo que le hicieron, ¿verdad? Un acto cruel cometieron con ese hombre, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nos vamos a 2 de Samuel 12:1, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, numerosas, ¿sabes? Vacas y ovejas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había
crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que comió la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice el 5. Entonces, mire cómo dice, mire cómo dice este versículo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, me pasé, disculpa. Y repito, el 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido al camino. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que en que hizo es digno de muerte. Miren, mis hermanos, él mismo se estaba configurando su castigo. Es digno de muerte. Estaba lanzando juicio en una persona que no conocía, no sabía si era verdad lo que el profeta le estaba narrando, ¿verdad? Y dice el 6, y debe pagar la cordera y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea que tenía que ser muerto el hombre rico, pagar la cordera 4 veces lo que valía. Pero aquí lo confronta el profeta. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Mírense, tú eres aquel hombre. ¿Y qué le vino? Claro, que David se arrepintió. Me imagino yo que David oró y lloró, y Dios lo perdonó. Pero también le dijo a Natán, viene peligro de muerte para su casa, viene peligro de muerte para su hijo. Y ese hijo que concebió con la mujer ajena murió. De pronto, si el rey David no había sido tan cortante así con la historia del hombre rico, de pronto ni el niño muere. Pero él se dio juicio. Pero como dice Mateo 7:2, con la misma vara que mide, serás medido. Mis hermanos, tenemos que ser como que pensantes, mis hermanos, para lanzar juicio. Iglesia, tenemos que no ser ligeros para hablar. Tenemos que estar constantes nosotros, porque la palabra es para los hijos de Dios, porque la palabra es para nosotros que estamos aquí. La palabra es para los que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como único y verdadero Salvador. La palabra es, hermano, para el que es transformado o quiere ser transformado por la sangre de Cristo. Porque el apóstol Pablo nos lo dice, ya yo no vivo en mí, sino que ahora Cristo vive en mí. Ahora lo que yo vivo aquí en carne, lo vivo por fe, para dar testimonio, porque nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos esa luz que resplandece. Nosotros no podemos andar como anda el del mundo, juzgando y señalando por cualquier noticia que escucharon, señalando sin saber si eso no es. Mis hermanos, tenemos que ser pronto para oír, lento, mis hermanos, para irarnos, para nosotros no cometer pecado. Iglesia, porque sí, hacemos lo malo y lo reconocemos, pero sabemos quiénes son los paganos. Iglesia, tenemos que estar pendientes de eso.
mis hermanos, porque yo no sé qué estaría viviendo el rey David cuando escribió el Salmo 35, que él dice que Dios tomara en cuenta con los que él contendía. ¿Sabe? Él estaba levantando un juicio ahí con los que lo perseguían. ¿Por qué? No sé, no sabemos. Pero también sabemos, mis hermanos, la vida de los hijos del rey David, todo lo que sucedía en su casa. La hija fue abusada por su hermano. Un hermano mató al otro hermano. Entonces, mis hermanos, todo esto aquí está para que nosotros no caigamos. Porque también lo dice Mateo 5:44. Estamos en gracia. Y eso es lo que nos dice Jesús, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que amemos al que no nos ama. Que bendigamos al que nos maldice. Entonces, mis hermanos, eso es lo que debemos hacer nosotros. Hacer conforme dice la palabra. No estar lanzando ni pidiendo juicio. Porque el mismo texto lo dice, con la misma vara que mides será medido. Lo que tú pides para tu hermano también lo va a ver para ti. Porque nosotros no somos juzgados delante de Dios por lo que diga una persona, sino por lo que nosotros tenemos aquí, iglesia. Yo con esto termino. Y tengo que decirlo, y no sé si alguien se lo ha referido alguna vez, pero cuando yo llegué a la casa del papá de mis hijos, yo escuchaba problemática ya de la fecha, que se morían, que esto, que el 30, que no sé qué, que lo uno. Y una vez yo le dije, pero Luis Francisco, ¿qué está pasando? Y empezó él a comentarme, no, que mi familia cuando llegaban los 30 se asustaba, porque cualquier 30 de cualquier mes mueren, porque no sé quién, no sé, un problema, y dicen que es una maldición. Y tanto así que yo iba a Jardines de Paz con el padre de mis hijos, y aquí está enterrado mi tío Julanito 30 de no sé qué, el otro 30 de no sé qué, su papá murió 30 de agosto, su tía Sista murió 30 de noviembre, el papá de mis hijos con su hermano murió 30 de enero, su hermana murió 30 de diciembre, iglesia. Cuando yo empecé a mirar eso, iglesia, yo empecé a orar, porque yo dije, no es cuento, es verdad, es real, porque lo estoy viviendo. Y yo empecé a orar, iglesia, y a desatar, a declarar que somos criaturas nuevas, que estamos en la promesa, que las cosas viejas ya pasaron, y que soltaba a mis hijos de eso. Mi hermano, tanto así, que mi hija viajó fuera del país, y mi hija, ella dice que cogió el avión un 30 de agosto del año pasado, a las 4 de la tarde. Llegó a una ciudad de los Estados Unidos el mismo 30 de agosto, pero a la 1:30 de la tarde, ¿verdad? Viajó, miren, desde las 4 de la tarde, porque venía de Japón, llegó a los Estados Unidos y llegó con la misma 30 de agosto, ¿verdad? Porque ella salió de allá 30 a las 4 de la tarde. Llegó a Estados Unidos 30 a la 1:30 de la tarde. Y cogió otro vuelo para otra ciudad de los Estados Unidos a las 6 de la tarde. Mi hija. Mi hermano, pero si mira, mi Dios me borró la mente, no sé, pero yo no tuve en cuenta esa fecha. Y le doy la gloria y la honra a Dios. Porque si yo tengo presente esa fecha, a mí me da un infarto. A mí me da un ataque al corazón. Y cuando mi hija llegó a la casa, llegó a Bogotá, empezó a decirme, ay, Jenny, mira, viajé 30. De aquí, sin darme cuenta, ellos nos compró pasaje ahora el 30 de diciembre para Bogotá. Viajamos 30 todos mis hijos conmigo para Bogotá. Cuando llegué allá fue que caí cuenta que era 30. Pero vive Jehová, cuya presencia estoy.